Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Luis Antonio Hernández y el día de hoy vamos a platicar un poco más de lo que hemos venido tratando las semanas pasadas y ahora en esta ocasión vamos a complementar más nuestros conocimientos repasando lo que viene siendo las facultades del Congreso en materia de guerra. Sabemos que México no es un país de carácter bélico, por lo que es muy poco probable que lleguemos a utilizar estos conocimientos. Esperemos que así sea, pero de todos modos es necesario saber qué facultades tiene el Congreso si se llega a presentar esta situación. Antes de empezar el análisis de este tema, cabe mencionar que esta información la estamos tomando prestada del libro de Derecho Constitucional de Felipe Tena Ramírez y también vamos a utilizar la misma estructura que el maestro utiliza para explicar este tema. Él explica este tema de la siguiente manera. Empieza por la iniciativa de guerra, después se pasa para la declaración de guerra y por último la terminación de guerra. Vamos a ver cada uno de estos tres puntos a lo largo de este video, ¿ok? Las iniciativas en cuanto a decretos, leyes y todos aquellos actos legislativos vienen establecidos en el artículo 71 y aquí es donde dice que esto es facultad del Congreso de la Unión, del presidente de la República, también de las legislaturas de los estados. Sin embargo, en cuanto a iniciativa de guerra, aquí hay una excepción. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Esto es porque cuando hablamos de la declaración de guerra, estamos hablando de un acto de relaciones exteriores. Las relaciones exteriores, como dice el artículo 89 en su fracción décima, le corresponden al presidente de la República. Por esta razón, la iniciativa de guerra es competencia únicamente del presidente de la República, ¿ok? Es decir, el presidente al ser el encargado de las relaciones exteriores, él es el que va a evaluar la situación del país y él es el que decidirá si es prudente declarar la guerra o no. Todos aquellos datos en los que fundamente esta decisión el presidente serán remitidos al Congreso. Aquí es cuando pasamos a nuestra segunda etapa, que es la declaración. Para entender nuestra segunda etapa, tenemos que remitirnos al artículo 89, el cual establece todas las facultades del presidente. Y en su fracción octava veremos que efectivamente el presidente puede declarar la guerra siempre y cuando le preceda la ley del Congreso. La declaración se hace como quien dice dos veces. La primera vez se hace de parte del Congreso, es cuando el Congreso declara la guerra, pero el propósito de esta declaración no es para las demás naciones que están en conflicto, sino que es para darle a conocer a los ciudadanos la situación de guerra del país. Mientras que la segunda declaración, ahí sí es por parte del presidente y es cuando el presidente le quiere dar a conocer a los demás estados, a los demás países que, que México también está participando en esta guerra. La última vez que México realizó un acto como este fue en el año 1942. Estamos hablando de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, México no declaró la guerra como tal, sino que se declaró en estado de guerra. Esto es algo que venían haciendo los demás países y con esto pues más México quería dar a entender de que no era su voluntad de entrar en guerra, sino que fue algo inevitable. Pero bueno, ahora que hemos entendido la declaración de guerra es momento de pasar a nuestro tercer punto. La terminación de la guerra en todos sus casos pues se realiza por un tratado internacional. El tratado internacional es de carácter pues, de relaciones internacionales, ¿no? Entonces, como hemos explicado anteriormente, todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales le compete al Ejecutivo Federal, por lo que podríamos decir que la terminación le compete al Ejecutivo Federal. En este punto, algo peculiar es que parece ser que la Constitución le da más importancia a la iniciativa de la guerra que a su terminación. ¿Por qué decimos esto? Recordemos que la iniciativa de guerra es necesaria la participación del presidente y también del Congreso. Dice el Congreso, ojo ahí,
es decir, la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. Mientras que para la realización del tratado internacional con el cual se va a finalizar la guerra, es necesario la aprobación únicamente de la Cámara de Senadores. Ok, con esto daríamos por finalizado el tema de las facultades del Congreso en materia de guerra. Y fue un gusto hacer este video y la verdad es que es una tarea muy divertida. Que tengan muy buena noche.